En este video tendremos la oportunidad de hacer algunas reflexiones acerca del concepto de educabilidad. Se trata de un video desarrollado en el marco del curso Enfoques Filosóficos de la Educación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Toda fundamentación de posibilidad educativa está arraigada en la idea de que el hombre no es un ser humano enteramente determinado por la herencia o el ambiente. La educación necesita de la acción de dos elementos, uno que pueda ejercer una influencia y otro que pueda ser influenciado. Si se trata de seres humanos, obviamente está la libertad de acción y la posibilidad para transformarse. El término educabilidad se atribuye a Herbart. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Si creemos en la pedagogía es porque de alguna manera debe existir una capacidad para aprender, cierta plasticidad. Efectivamente, esta plasticidad existe en los animales, incluso en cuanto a lo volitivo, pero es en el hombre que se reconoce una voluntad para la moralidad. Tratando de conceptualizar alrededor del término educabilidad, puede considerarse a esta como una categoría humana que hace capaz al hombre de perfeccionamiento y en consecuencia llegar a ser lo que es. Al nacer el hombre es un animal defectivo. Incluso está en inferioridad con respecto a muchos animales porque no puede garantizar su propia supervivencia. Esto al nacer, pero precisamente nace el hombre en el momento de su mayor plasticidad, de su mayor capacidad para asimilar aquello que le estimula y preparado para ser influenciado. Es esta asimilación la que lo hominiza, se va conformando la personalidad y logrando la adaptación social. De acuerdo con Paciano Fermoso, la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico. Finalmente, el hombre está inmerso en su tiempo y espacio, rodeado por una cultura específica en la que se realiza captando influjos, en la que vive unos valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad es, entonces, una posibilidad y una categoría humana, una posibilidad que hace viable el proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. La plasticidad de los seres vivos depende del grado de complejidad de su estructura biológica. A mayor complejidad, mayor posibilidad de respuesta y de flexibilidad de comportamientos. Sin embargo, la educabilidad va más allá de esta plasticidad. Es referida al hombre en cuanto en este, el cambio es intencional. Es decir, la educabilidad se sustenta en la plasticidad de todo ser vivo con un elemento adicional de intencionalidad. Es precisamente la hipercomplejidad de la estructura biológica ligada a la plasticidad y el carácter intencional que supone cognitividad la que hace a cada ser humano único e irrepetible. Esta unicidad es materia de estudio de ámbito antropológico. El hombre es educable en la medida que pueda comunicarse con los demás, y esta comunicación solo es posible con una postura de apertura hacia los demás. En comunicación pueden identificarse dos ámbitos, el del saber y el de la relación personal. ¿Existe algún límite para la educabilidad o se trata de una capacidad ilimitada? En cuanto a los límites o fronteras de la educabilidad, puede afirmarse que estos están determinados por lo biopsíquico, lo social y lo espiritual. Pueden ser de tipo ontológicas, por ejemplo, el hombre no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas. La perfectibilidad es limitada. El hombre no es plenitud de ser ni de perfección. Otra limitación es la corpórea. Los impulsos hacia el infinito, signados por el espíritu, son frenados por la misma corporeidad. La cuestión de los límites de la educabilidad tiene varias perspectivas. Un pesimismo pedagógico que se centra en la herencia,
un optimismo pedagógico que valora la influencia del ambiente y del medio, y una tercera perspectiva que admite una influencia conjunta de la herencia y el medio social. En el pesimismo pedagógico se ubican los autores que plantean que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y héroes también de nacimiento. Consideran que el trabajo pedagógico es un engaño piadoso porque las influencias educacionales solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza. Para el optimismo pedagógico, en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales. En esta visión hay dos vertientes, la de la sociología y la de la psicología. La de la sociología plantea que la personalidad no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo, edificada sobre los recursos que la naturaleza ha dado al individuo. La personalidad humana es un producto del condicionamiento social. Por tanto, la personalidad está también determinada por el poder condicionante de la herencia cultural y por los modelos sociales de comportamiento que los grupos sociales crean, aprueban, defienden y transmiten a la siguiente generación. En la de la psicología, algunos exponentes consideran que el comportamiento deriva exclusivamente de un aprendizaje, de condicionamientos externos, quedando excluidos otros factores como herencia y constitución. Desde la postura optimista, se consideran que en materia educacional, los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. De surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad, o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Se entiende que existe fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportarse del individuo y las metas propuestas por la colectividad y puestas en práctica por los educadores. Veamos ahora algunas características de la educabilidad. Es personal, es intencional, es dinámica y necesaria. Personal. Esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Dinámica. Todo lo que rodea al individuo influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Por otra parte, existen teorías espiritualistas que sitúan a la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Consideran que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual.